Listo, ahí ya está grabando. Admitir. Seguimos admitiendo. Bueno chicos, yo les había puesto de naranjadito la moda. ¿Por qué? Porque les había dicho, la moda, como habíamos dicho, es el dato que más se repite, el más frecuente, pero es muy importante complementarlo con una tabla de frecuencia. Entonces, saber que las tablas de frecuencia no solo son para las cualitativas, sino también para las cuantitativas, porque nos complementa la información de medidas de resumen que ya hicimos. Entonces, por ejemplo, aquí, Tengo una duda. dime. Estas dos tablas se hacen para todos los datos cuantitativos. Es lo recomendable, sí. Bueno, entonces les había dicho la moda. Habíamos dicho que para Bogotá era 4,1, ¿cierto? Horas de duración de bombillas. Entonces, adicional a esto, vamos a hacer una tabla de frecuencia. Recuerden que las tablas de frecuencia no se hacen en conjunto, se hacen de forma particular, ¿cierto? Y adicional la quiero aquí, te lo voy a dar a aceptar, Bogotá, y aquí valores, 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 valores. Ustedes me van a decir, ¿para qué lo estamos poniendo tantas veces? Bueno, ya les voy a explicar. Entonces, es importante saber cuando lo necesitan en suma o en cuenta, ¿cierto? Miren que esto automáticamente me lo puso en suma, ¿cierto? Excel reconoció que son muchos datos, entonces me lo puso automáticamente en suma. Entonces yo necesito modificar este parámetro. Resumir por recuento. Bueno, ahí ya está. Digamos que los necesito todos por recuento. Resumir por recuento. Listo. Entonces ustedes van a decir, no, ¿qué es eso tan raro? Eso también me toca hacerlo de forma particular. Resumir por recuento, resumir por recuento. Entonces, habíamos dicho que para este rango íbamos a tomar los valores de máximos y mínimos aquí, y habíamos dicho por qué era importante no solo quedarnos con el rango, sino sacar la desviación y por ende el coeficiente de variación, ¿cierto? Entonces, también, ya me acordé, habíamos dicho que esto había que dividirlo entre 4, 5 y 6. Entonces, este rango, yo voy a dividirlo entre 4, 5 y 6. Lo voy a fijar, que no se me mueva. ¿Cierto? 4, 5 y 6, 4, 5 y 6. Entonces, voy a tomar los datos, voy a tomar el porcentaje, las décimas más bajas. En este caso, ¿cuál tiene las décimas más bajas? ¿El 4, el 5 o el 6? El 6. El 6, ¿cierto? Que es 2,35. Entonces, en esto es en lo que lo voy a agrupar. Entonces, yo aquí a mi fila le voy a dar a agrupar. Él me va a decir por dónde empieza y cómo termina, o sea, mi mínimo y mi máximo, y yo le voy a decir que no los quiero de uno en uno, como se pone siempre predeterminado, sino que lo quiero de a 2,35, ¿cierto? Entonces, noten que ahí ya tengo un poco organizados los datos, de 0,7 a 3,5 y de 3,5 a 5,4, y que la amplitud de cada uno va a ser de 2,35. Es muy importante que identifiquen que esto, aparte de ser una variable cuantitativa, es continua. ¿Por qué es continua? Chicos, recuerden que las variables se dividen en cuantitativa y cualitativa, que las cuantitativas son discretas y continuas,
que las discretas, Por ejemplo, continua, por lo que como que nos explicaba en el video de que estamos trabajando con valores en decimales. exactamente. Entonces, generalmente discretas son valores reales. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque muchas veces, digamos que si lo hacemos por tabla dinámica, él automáticamente no lo pone sin error. Pero si lo estamos haciendo de manera manual, que a muchos no les gusta esta herramienta y prefieren hacerlo de forma manual, aunque no es lo ideal, se pueden prestar para que se equivoquen y que de 3,05 me pasen a 3,06, como lo harían con un número entero. Esto es demasiado, pues es un error muy grande. ¿Por qué? Porque sabemos que los números continuos son infinitos. Sabemos que de 3,05 a 3,05 hay infinitos números, porque estamos hablando de decimales, ¿cierto? Mientras que ¿cuánto hay de 1 a 2? Pues 1. Entonces, ahí sí se puede decir de 1 a 5 y el próximo, la próxima fila de 6 a 10 y así, ¿cierto? ¿Eso lo entendieron? Sí. Bueno, entonces, recuerden que es una tabla de frecuencia, entonces que esta es la frecuencia absoluta, que esta va a ser la frecuencia relativa, o sea que me paro en cualquier dato, le doy clic izquierdo y le voy a dar mostrar valores por total general. Entonces, automáticamente me va a dar. Y que estas dos son las acumulativas de estas dos, ¿cierto? Entonces, le voy a dar mostrar valores, total en, y automáticamente me va a salir, ¿cierto? Con la sumatoria 6, 26, 40 y así. Y aquí también mostrar valores, porcentaje del total en, y también me va a salir el acumulado, pero de la frecuencia relativa, ¿cierto? Entonces, ustedes me van a decir, ¿para qué es importante esto? Para complementar. Aquí podemos llegar a conclusiones. Obviamente sabemos que la moda está en 4,1, que está en este intervalo, que representa un 40% de la totalidad. Sabemos que la totalidad son 50, ¿cierto? Entonces, todo eso lo podemos escribir en un texto. También es muy importante saber, por ejemplo, la moda es 4,1. ¿Cuántas veces tengo 4,1 en la tabla? Entonces, ahí pueden utilizar la función. ¿Qué función pueden utilizar, chicos? Para yo saber qué cantidad tengo de un parámetro de una tabla. Bueno, la función es contar sí. Ah, ok. Si ponen moda, automáticamente les va a decir es 4,1. Pero si ustedes quieren saber cuánta cantidad de 4,1 tengo ahí, entonces tengo que darle la función contar sí. La función contar sí me dice un rango y un criterio. El rango, como lo dice aquí en la especificación, es la lista de los datos. Entonces yo voy a tomar todos los datos, ¿cierto? Y el criterio es ese 4,1 que tengo por allá abajo, seleccionar, digamos que es este, ¿cierto? Que lo tengo en varias partes. Entonces él me va a decir, ¿cuántas veces tengo 4,1? 4. Entonces, de este 4,1, digamos que de esto estoy hablando, que es mi moda. Voy a poner moda aquí. ¿Cuántas veces está este 4,1? ¿Cómo se llama la cantidad de veces? Se llama frecuencia absoluta. Nuevamente, estoy haciendo una mini tabla. 4. ¿Y cómo hago para saber el porcentaje de este 4,1? La frecuencia relativa. Entonces, sabemos que la frecuencia relativa simplemente es la división. Es la división de la frecuencia absoluta sobre el total. Habíamos dicho que eran 50 datos, entonces 4 dividido 50 datos. Entonces es un 8%. ¿Cierto? Entonces se dice que la moda
en realidad es 4,1, es el dato más frecuente, pero solo es un 8%, o sea, solo son 4 de 50, solo es 8 de 100. Entonces, realmente sí es significativo. Mientras que yo lo puedo complementar, no solo mencionando que está en la moda, sino diciendo que el intervalo en el que más duración de horas de las bombillas en Bogotá es del 40. Entonces, aquí me están relacionando un 8, solo con la información de arriba, mientras que aquí me están relacionando un 20 con una tabla de frecuencias. Entonces, así puedo complementar mi interpretación. ¿Sí me hice entender? Entonces, no es enredarnos, no es simplemente limitarnos a las medidas de resumen, sino complementar las cuantitativas con tablas de frecuencias para así también, por ejemplo, como lo estábamos haciendo con las cualitativas, hallar el valor que es menos significativo. Entonces, los datos más, digamos que la duración que menos se presenta está entre 12,45 y 14,8, siendo solo el 4% de esos 50 datos, ¿cierto? Esto tanto para las variables cuantitativas. Ahora nos vamos para las variables cuantitativas y cualitativas en conjunto. Recuerden que cuando las hacemos en conjunto, esto se llama una tabla de contingencia, ¿cierto? Si tienen alguna duda, recuerden, me pueden interrumpir, no pasa nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes que hay que hacer con esto para organizarlo en una tabla dinámica? Primero una tabla variable. ¿Cómo? Primero una tabla variable, ¿no? De variable. Bueno. Entonces, obviamente yo selecciono los datos, ¿cierto? Pero tenemos un dato que es numérico. Cuando yo tengo un dato numérico, yo tengo que hallarle las unidades de resumen para saber cuál es el valor mínimo y máximo, ¿cierto? Para poder agrupar los datos. Porque les había dicho, si tenemos variables cuantitativas y queremos hacer una tabla de contingencia, tenemos que agrupar los datos, ¿cierto? Hay que utilizar los rangos. Por eso yo les insistía tanto que cuando hicieran una encuesta cuantitativa no pusieran el rango, sino que simplemente tuvieran los datos, porque cuando ustedes los están interpretando, ustedes mismos pueden definir los rangos, teniendo todo el chorrero de números que les van a dar, ¿cierto? Entonces yo de esta parte, porque sabemos que de las cualitativas no se pueden sacar mínimos y máximos, ¿cierto? Sabemos que estadística descriptiva no es para las cualitativas. Entonces yo le voy a insertar, datos, análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar. Esto es la repetidera de la repetidera, ¿cierto? Aquí nuevamente no me tomó. A ver, yo lo cojo inicialmente. Recuerden que si estoy poniendo el título es importante que pongan los rótulos en la primera fila. Si no, Excel automáticamente les va a tomar la primera celda en donde está el título como un dato y les va a cambiar un poco la desviación y pueden que les salga error. Mi rango de salida lo quiero aquí y tienen que darle resumen de estadística, aceptar. No se especifica el rango de salida. Ok, no puse aquí el valor. Y aquí en rango de salida, aquí, ahora sí, aceptar, ¿cierto? Entonces ya sabemos que tenemos estos datos. Que pueden interpretar pues, solita la variable cuantitativa, sí, lo pueden hacer. Ahí lo puse súper abajo, pero bueno, no importa. Entonces, aquí hay que hacer lo mismo. Este rango lo vamos a dividir entre 4, 5 y 6, ¿cierto? Dividido
este y este sí solito lo voy a fijar, ¿cierto? Entonces voy a coger el que tiene menos decimales, en este caso es el del 4, este número. Entonces ahora sí voy a hacer una tabla dinámica, va a ser 12,290, 12,290,5. ¿Cierto? Entonces selecciono, hago una tabla dinámica, inicio, insertar, tabla dinámica, me está seleccionando, la quiero. Digamos que ya me fui por allá abajo, entonces dejémoslas por allá abajo. Aceptar. ¿Cierto? Entonces, tipo de empresa, activos. Bueno, entonces ustedes aquí van a decir, no, pero ¿qué pongo en fila y qué pongo en columna? El valor, la variable cuando estén haciendo mixta, o sea, una cuantitativa y una cualitativa. Es recomendable, nuevamente, por presentación. Si lo hacen diferente, no pasa nada, se interpretan bien los datos, pero por presentación es recomendable que la variable cuantitativa la pongan en la fila. Se ve más agradable a la vista. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué no me deja? Listo. Tipo de empresa. Y aquí, tipo de empresa, activos y valores. Listo. ¿Cierto? Entonces ustedes me van a decir, no, ¿qué es eso tan raro? Entonces, automáticamente agrupo, por lo que habíamos dicho, 12,290,5, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces ahí me va a salir el rango. Noten nuevamente que es una variable continua, que me toma decimales y que no me dejan nada como al aire, ¿cierto? Entonces, miren que este automáticamente, a ver si vemos el enunciado, estos son activos, ¿cierto? Bueno, digamos que esto es dinero. Digamos que esto es dinero y que está, hay que poner la unidad de medida en millones de pesos, ¿cierto? Entonces, aparte de que estamos hablando de millones de pesos, estamos diciendo que también tenemos un tamaño que hay que tener importancia. Entonces yo esto, noten que esta vez automáticamente Excel me lo puso en suma, que es como lo necesito, no en conteo. Entonces la voy a duplicar, pero esta la voy a tomar en porcentajes, o sea, en frecuencia relativa, y voy a decir lo importante, los datos que más se me relacionen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sabemos que el porcentaje más mínimo, si hablamos de que estos son millones de pesos, que es dinero, podemos decir que son ventas, utilidades, ¿cierto? Depende del ejercicio. Se dice que las microempresas son los que están perdiendo o ganando o invirtiendo menos porque se tiene un 0,39% del total, que sabemos que es 5.318.610 millones de pesos, ¿cierto? Entonces es muy importante, o sea, de aquí se pueden sacar muchas conclusiones dependiendo el enunciado, ¿cierto? En este caso son millones de pesos, no sabemos si son ventas, si son costos, si son inversión, si es lo que está dejando de ganar o es lo que está ganando. Entonces, es importante que lo pongan en sumatorias y en porcentajes. ¿Por qué en sumatorias? Porque en este caso estamos hablando de plata. Si fuera que yo necesito, como en el ejercicio anterior, que yo necesito saber la cantidad de personas o de dinero que haya ahí, pues entonces lo pongo por conteo, pero en este caso es sumatoria, ¿cierto?
De aquí podemos sacar muchas conclusiones. Lo importante es que sepan que cuando estamos relacionando una variable cuantitativa hay que poner rangos. Y al poner rangos tienen que hallar medidas de resumen, ¿cierto? ¿Esta parte la entendieron? Sí. No. Vale. Ahora nos vamos un poquito para la de contingencia, pero con 3 variables. Miren que es muy similar al primer ejercicio, pero en este vamos a relacionar 3 variables. Entonces, nuevamente, seleccionamos, vamos a ver si esta vez sí me lo toma, tabla dinámica, ¿dónde la quiero? La quiero aquí, y la relación, ¿cierto? Entonces, la dicotómica, recuerden en la columna, que si está preparada o no. El tamaño y el subsector. Da igual porque Excel mismo me lo organiza. Y necesito darle un valor a valores para que obviamente la tabla no esté así sola. Es indiferente cuál pongan. Entonces ahí lo voy a tener, ¿cierto? Entonces miren que aquí estoy relacionando 3 variables. ¿Qué es recomendable que lo hagan con 4? No, no superen de las 3 variables. ¿Por qué? Porque no se vuelve agradable a la vista, ¿cierto? Entonces, como siempre, aquí lo tengo en conteo y aquí lo voy a poner en porcentajes para fijarme. Entonces, aquí se puede decir, aquí qué conclusiones pueden hallar. Pues ustedes viendo así más o menos. Esto es tamaño de la empresa, este es el sector y esto es si no es si están preparados o no para el Tratado de Libre Comercio. Ustedes qué pueden ver ahí representativo, que habíamos mencionado antes. Que las empresas pequeñas no están preparadas para eso. Pues, Exactamente, se no puede decir. necesitan. Ustedes cuando estén interpretando los datos los pueden interpretar de cualquier manera, con porcentajes, con cantidades, hasta con fracciones. Yo aquí podría decir que 4/5 de la totalidad son empresas pequeñas y que un 64% de estas no están preparadas para el Tratado de Libre Comercio, ¿cierto? También puedo especificar un área, por ejemplo, enfocarme en esta sola parte, ¿cierto? Y puedo decir, a ver, el valor aquí más pequeño, que de las medianas, no, el valor es, que de las medianas, el 1.20 no está preparado, siendo la totalidad de el 2,10%, ¿cierto? O sea, se puede jugar mucho con esos porcentajes, con esos decimales y, muy importante, chicos, que jueguen, pero que hablen de la unidad de medida de lo que están jugando. Ustedes en la conclusión pueden decir porcentajes, pueden decir fraccionarios, pueden decir el conteo, pero hablen en este caso, de empresas, de personas, de centímetros. Bueno, lo importante es saber de lo que se está hablando. Digamos que nos vamos a ir un poquito más para el lado de, digamos que nos vamos a ir más para el lado de los gráficos, ¿cierto? Entonces, vamos a coger una de estas variables, digamos que vamos a coger una cualquiera, la primera, ¿cierto? Y esta, como para ver qué tipo de gráficos vamos a utilizar. ¿Cierto? Insertar, tabla dinámica de estos datos. La quiero
en hoja existente, la quiero ahí, le voy a dar a aceptar. Entonces el tamaño, así. Adicional a este, vamos a hacerlo así. Sabemos que las acumuladas se utilizan cuando tenemos variables cualitativas, pero que vienen con un orden, o sea que son ordinales, ¿cierto? Que las nominales no importan mucho. Las nominales son las que no tienen un orden. Por ejemplo, los colores. Esas viene primero el rojo que el verde, ¿no? ¿Cierto? Mientras que si hablamos de variables cualitativas con orden, ordinales, es, por ejemplo, todos los primeros. Por ejemplo, cuando hablamos, a ver, chicos, ayúdenme, un ejemplo de una variable cualitativa ordinal. Los números. O el abecedario. Por ejemplo, cuando estamos hablando de escolaridad o de calidad de servicio, cuando habíamos hablado de las de escalas, ¿cierto? Que esas sí tienen como un orden. Los números no, porque si hablamos de números ya sería variable cuantitativa. Entonces, aquí no le vamos a dar mucha importancia a las acumuladas. Entonces, este lo necesito, sí, se lo quiero mostrar por total general para tener la frecuencia relativa. Entonces, esto en realidad se llama clase, ¿cierto? Que es de lo que estamos hablando. Clase, que Excel me lo pone como etiqueta, pero básicamente es de lo que estamos hablando. Sabíamos que esta es la frecuencia absoluta y que esta es la frecuencia relativa. Entonces decimos que lo queremos graficar. Entonces ustedes pueden graficar. Obviamente, si están utilizando la tabla dinámica, él automáticamente le va a decir que le recomienda unos gráficos. A ver, es que estoy con este mouse extraño. Herramientas de la tabla dinámica. Gráfico dinámico, ¿cierto? Entonces, él le va a recomendar unos gráficos, ¿cierto? Entonces, digamos que lo voy a dar a aceptar, pero yo necesito que estos datos se seleccionen, ¿cierto? Entonces, aquí. Entonces, ¿cómo se llama esta gráfica? Pues obviamente es una gráfica de barras, en donde podemos hablar de la clase y de la frecuencia absoluta. También lo pueden hacer si está en rangos, aparecería aquí. Que es importante en tener presente que tienen que mencionar los títulos del eje, que tienen que mencionar el título del gráfico, que si es, por ejemplo, miren aquí que es un valor muy, muy inferior, cambiar las dimensiones del gráfico, ¿cierto? Es muy importante eso. Mencionar los títulos de los ejes, sea X, sea Y, mencionar el título y ver si en proporción si es significativo. Si me voy a ir hacia un gráfico circular, el gráfico circular, que es la anteriormente llamada torta, digamos que esto quiero aquí, ¿cierto? Para que no me limite. Voy a seleccionar estos y estos. Esto es importante que tenga título, tamaño, frecuencia absoluta y porcentaje, ¿cierto? Que sabemos que es la relativa. Aquí, chicos, verán yo silencio. Silenciar. Sí. Y ahí está, listo. Entonces, si estamos hablando de la torta, pues obviamente vamos a mencionar porcentajes. Porcentajes. Entonces, insertar, circular, ¿cierto?
en donde así solito, obviamente, ustedes van a poner esta gráfica y le van a decir eso qué es. Entonces, es como les decía, no deducir que ahí está la información y interprétela, no. Ella de por sí sola tiene que hablar. ¿Cómo la hacemos hablar? Poniéndole un título, diciéndole que pues si tenemos la pregunta, decir cuál es la pregunta, poniéndole un número del eje, si es así con plano cartesiano, poniéndole porcentajes, si es así, poniendo esto que automáticamente me aparece, poniendo colores visualmente agradables, ¿cierto? Entonces es importante, por ejemplo, si ustedes lo ponen así solito, eso va a estar súper malo. Pero si ustedes le ponen de pronto algunos daticos, ¿cierto? No llenarlos mucho, porque cuando hay mucha información, también se vuelve mal para la vista, ¿cierto? Y mencionar, pues obviamente este gráfico va a ser de tamaño, ¿cierto? Tamaño. En las empresas. ¿Cierto? Ponerlo agradable a la vista. ¿Cierto? Bueno. Y, muy importante, hay una cosa adicional que cuando ustedes están haciendo diferentes gráficos para un mismo ejercicio, para una misma tabla, es importante que sepan si lo están haciendo bien o mal. ¿Por qué? Porque los gráficos deben de como que ser muy similares entre ellos, así sean diferentes tipos de gráficos. Obviamente, ponemos a excepción el gráfico de circular, pero por ejemplo, si yo quiero ponerle un polígono de frecuencia o un histograma, tiene que ser muy similar a este, para yo darme cuenta que estoy haciendo bien las cosas. Entonces, por ejemplo, si quiero un histograma, el histograma funciona con la clase, ¿cierto? Con la clase y con el conteo, igual que este. Entonces, ¿cierto? Insertar. El histograma es en realidad uno de estos. Se me van a decir, es igual, sí, pero el histograma, a diferencia de eso, no tienen que haber espacio entre cada uno. A ver, aquí donde me deja modificar. Agregar, no, dar formato de serie de datos, no. Cambiar, seleccionar formato de línea, yo creo que aquí. Estilos del borde, color del borde, sombras, no. Iluminado, no. A ver, tamaño, yo creo que es aquí en tamaño. No, esto no es. Color, relleno. Bueno, ¿dónde es que está? Sino que como estoy con un computador portátil y con otro Excel, no sé dónde me deja restablecer. Bueno, pero el histograma, a diferencia de este, es que son todas las barras pegadas. ¿Y con qué sentido? Porque cuando uno hace un histograma, la idea es ponerle una línea de tendencia para así comparar como los picos, para que sea como un complemento del polígono de frecuencia. Y el polígono de frecuencia es con la marca de clase. La marca de clase es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, obviamente, intervalos, ¿cierto? Entonces, digamos que del 1 al 10, del 11 al 20, voy a hacer un ejercicio aquí pequeñito, del 21 al 30, ¿cierto? Digamos que de aquí hay 4, a ver, aquí hay 4, aquí hay 8 y aquí hay, no, aquí hay 8, aquí hay 20 y aquí hay 92, ¿cierto? Esto no es en porcentaje, sino que es en general.
8, 20 y 92, ¿cierto? Digamos que la totalidad de esto, ¿quién me muestra en porcentaje? Bueno, totalidad de esto es así, son 120 datos. Entonces, obviamente vamos a sacar el porcentaje de este. Ahí simplemente lo que ustedes ya conocen, ¿cierto? La tabla de frecuencias. Pero la marca de clase, recuerden que esta se llama clase. La marca de clase es un valor que me suma el límite inferior y el superior y me lo divide por 2. ¿Cuál es el límite inferior? Todos los del lado izquierdo. ¿Cuál es el límite superior? Todos los del lado derecho. Entonces yo puedo decir aquí 1 más 10 que me divide 2, ¿cierto? Pero esto todo es en general, ¿cierto? Y aquí 11 y 20, y aquí 21 y 30. Aquí nada, ¿cierto? Esta es la marca de clase. Es una suma de los dos límites y que me divide por 2. Entonces ustedes me van a decir, ¿esto para qué? Entonces, cuando hacemos un polígono de frecuencia, vamos a tomar la marca de clase. ¿Cierto? En realidad es la marca de clase. Vamos a coger la cantidad de lo que estamos hablando, que sabemos que la frecuencia absoluta ¿cierto? Aquí no necesitamos la totalidad. Y esto, así de por sí solito, le vamos a adicionar, miren que aquí tenemos que son como de 10 en 10, porque siempre me toma un valor, ¿cierto? 5,5 más 10, 15,5 más 10, ¿cierto? Entonces aquí, en marca de clase, voy a ponerle el valor que está en la parte de arriba y el valor que está en la parte de abajo. ¿Cierto? Digamos que lo vamos a poner en el mismo formato. Ya va a tener sentido todo lo que estamos haciendo, chicos. ¿Cierto? Y aquí empezamos en 0 y terminamos en 0. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para que el polígono no me sea como una línea recta, sino que me termine me inicie y me termine en un lugar determinado, ¿cierto? Habíamos dicho que esta es la frecuencia absoluta. Entonces, con este valor, que simplemente lo hicimos sacando la marca de clase, aumentando y disminuyendo el mismo recorrido, el mismo rango, y aquí complementando con 0 inicial y 0 final, voy a insertar un polígono de frecuencia que es una medida de dispersión, ¿cierto? Entonces noten que todas las gráficas tienen que, aquí lo estamos haciendo con los mismos datos, entonces todas tienen que ser como similares. Entonces noten que es de forma ascendente y baja en picada. Aquí también que es el histograma, aunque se supone que debe ser sin espacios. Y el de barra, ¿cierto? Que todos tienen que tener título del eje, nombre de los ejes y especificar pues cada detalle. Digamos que otra manera que podemos interpretar los datos es con la probabilidad. ¿Alguien sabe qué es la probabilidad? Chicos, ¿alguien sabe qué es la probabilidad? Así por encimita. Que ya como que nos estamos... Bueno, digamos... Laura, la posibilidad de que algo ocurra o no. Exactamente.
Pero la probabilidad siempre, siempre viene en unidad de medida de 0 a 1. Siempre. La probabilidad, muchos cometemos el error de poner la probabilidad en porcentajes y eso está mal. Siempre es de 0 a 1. La probabilidad la podemos dividir en la condicionada, la marginal y la conjunta. ¿Alguien ha oído más o menos eso? No. No. Bueno, entonces nuevamente, veníamos acá, pequeña y grande, sí, no, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Aquí voy a intentar ser lo más breve posible, porque sé que están cansados, porque sé que vienen de una reunión. Yo lo quiero en una hoja existente y la quiero aquí, ¿cierto? Es tamaño, preparada. Listo. Entonces, esto ya lo habíamos dicho cuando teníamos la variable cualitativa, ya lo habíamos hecho, pero vamos ahora a compararlo. Habíamos dicho que esto es una tabla de contingencia. Una tabla de contingencia no es lo mismo que una tabla de probabilidad. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque la tabla de probabilidad, como les había dicho, la probabilidad viene de 0 a 1. Entonces, siempre, siempre va a estar en términos decimales de 0 a 1. ¿Cómo voy a hacer esto? Yo voy a dividir cada uno por la totalidad, ¿cierto? ¿Cuánto es la totalidad? Es. Y este lo voy a fijar. Y así voy a hacer todos los números. A ver. Estaba así. ¿Cierto? Entonces, control X, control aquí. ¿Cierto? Esta es la misma tabla de arriba, solo que por ser dinámica no me la deja modificar. Ahora, vamos a hacer la tabla de probabilidad. Entonces, vamos a dividir cada uno de los parámetros por la totalidad, para que sea de probabilidad y no de contingencia. Ahora sí es una tabla de probabilidad. Todos los datos van a estar de 0 a 1. Entonces, ¿yo qué conclusiones puedo sacar? Yo puedo decir, la probabilidad de que sea, por ejemplo, fijándonos en este primer valor, aquí habíamos dicho que era un no y aquí un sí, ¿cierto? La probabilidad de que sea grande y no esté preparada es de 0,015, ¿cierto? Esto es una probabilidad conjunta, ¿cierto? Donde está la palabra y, donde es una intersección, ¿cierto? Esta es una manera de interpretar una tabla de probabilidad, que es muy diferente a una tabla de contingencia, que la pueden sacar por medio de una tabla de contingencia, simplemente mencionando datos de 0 a 1. Entonces, la probabilidad de que yo escoja una persona que no esté preparada y que sea grande es de esto. Esto es conjunta. Otra que yo puedo decir, la probabilidad de que solo sea grande es de, ¿cuál es la probabilidad de que solo sea grande? Si omito este sí y este no. Es de 0,05, ¿cierto?
esta probabilidad se llama marginal. Y si hablamos, ya limitándonos un poquito, de la tercera probabilidad, que es la condicionada, es cuando yo hago, la fórmula de la condicionada es la marginal la conjunta dividida la marginal, ¿cierto? Entonces, si yo hablo la probabilidad de que no esté preparada entre las grandes, ¿cierto? Entonces, este 0,05 y este 0,05 los voy a dividir, ¿cierto? Entonces, yo voy a decir que es la conjunta, que es ese 0,015, dividido este 0,05. Entonces, la probabilidad de que no esté preparada entre las grandes es de 0,03. Con estas tres probabilidades también podemos llegar a las interpretaciones, simplemente mencionándolas, ¿cierto? Ya para finalizar, chicos, ahí disculpen cómo nos extendimos por el inconveniente que tuvimos, les quería mencionar, o ustedes como profesores pues creen que esto sí sea significativo, si hacemos un poquito de series cronológicas. Laura, yo pienso que lo podemos dejar hasta ahí porque básicamente ellos se centraron como en las tres primeras pestañas que analizamos. Entonces yo pienso que podríamos dejarlos ahí. No sé qué piensa el profe Juan. No, de acuerdo, pues porque esto es lo que yo creo que les aplica hasta este momento. De todas formas, si nos quieres enviar de pronto alguna documentación aparte, bienvenida, pero yo creo que hasta ahí está bien. Vale, yo voy a hacer entonces este último ejercicio y se los mando. No los vamos a compartir en la grabación, pero se los mando, ¿vale? Dale, Laura, y cualquier cosa que no entiendan, nos escriben al correo de monitorías. Recuerden digitar la asistencia, ya se las voy a mandar, que esa es súper importante para mandarles la grabación. Ya ahí. Ya